Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Saludos y bienvenido a una nueva edición de Panorama Empresarial. Hay muchos factores que determinan el éxito de una empresa. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es mercadeo. Y para ello traigo a un gran especialista en el campo, profesor y a su vez director del programa subgraduado en la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, el colega y amigo Carlos Rom. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por tenerme acá, Gerardo. Para mí es un verdadero placer estar acá y empecemos con un pequeño feudo del principio. No es que vamos a hablar de uno de los programas importantes en toda actividad empresarial y gerencial. Vamos a hablar del programa importante de la actividad gerencial y empresarial. Eso en particular lo estoy diciendo para nuestros amigos de contabilidad y finanzas. Muy bien, ya tirando algo provocativo. Okay. Yo debo empezar por algo que pudiera parecer obvio para algunas personas, pero quizás para otras no lo son. Cuando se habla de mercadeo, mucha gente lo asocian al acto de promocionar un producto o un servicio y lo restringen a eso. ¿Es correcto esa noción? No lo es, y no es que sea totalmente incorrecto, es que es una versión tal vez un poquito simplista de lo que verdaderamente se hace cuando se hace el mercadeo correcto. De la misma manera que es un poquito simplista, y voy a coger un poquito de pon en la pregunta del doctor González, cuando argumentan que mercadeo verdaderamente lo que hace es crear necesidades. Crear algo y tratar de vender algo. Ciertamente ha habido productos en un momento dado u otro que no tienen ninguna razón de ser y que se vendieron como puede ser un gadget, como puede ser en los años 70 y 80 los famosos pet rock que se vendían en aquella época. Pero la realidad es que mercadeo es mucho más complicado y es mucho más sofisticado que lo que plantean algunas personas. Ciertamente mercadeo al final del día lo que está buscando es entender claramente al consumidor, y voy a utilizar el término consumidor con cierta flexibilidad. Podemos hablar de consumidor, podemos hablar de cliente, podemos hablar de usuario, podemos hablar invariablemente de la persona que influencia la decisión que se toma cuando se compra un producto. Utilicémoslo en este contexto bastante intercambiablemente, no nos preocupemos de dónde aplica más el término o no. Y la realidad es que ahí es donde empieza todo. Y honestamente es donde termina todo. Así que la persona que está dedicada a hacer mercadeo y a hacerlo correctamente, sus esfuerzos empiezan y terminan con su consumidor, con su cliente, con el usuario del producto o del servicio. Escuchándote decir eso, entonces te pregunto, ¿y cuáles son esas áreas, diversas áreas o amplias áreas que cubre esas, vamos a llamarle ciencia, ¿no? Porque pienso que es una ciencia. Bueno, ¿no? Fíjate, y tienes razón, hay una combinación entre ciencia y arte, porque ciertamente hay un aspecto que es el aspecto visible al que tú tocaste al principio de tu alocución, que es lo que vemos visiblemente, los anuncios que vemos, sea en televisión, sea en prensa, radio, los medios tradicionales, o sea, más recientemente, en los últimos 15 años para acá, en todo lo que es social media, como puede ser Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Quai, todos ellos, ¿no? Pero la realidad es que mercadeo es más complicado que eso. Empieza verdaderamente entendiendo, y esto es un término que vamos a utilizar, lo voy a utilizar en inglés porque se me le va a hacer mucho más fácil al lector asiduo de magazines o de libros de mercadeo, el concepto de segmentation, targeting y positioning. Y cuando uno ve esas tres áreas, tiene que empezar, y en esto el doctor Carlos Fonseca, nuestro experto en estudios de mercado, creo que va a hablar de eso, tiene que empezar en estudios entendiendo claramente las necesidades del consumidor. Y en ese marketing research, estudios de mercadotecnia, tenemos tanto fuentes primarias como fuentes secundarias, tenemos estudios cualitativos
que nos dan un sentir de cómo el consumidor habla de su producto, él o ella, pero tenemos también estudios cuantitativos que nos dan a un nivel bastante certero por qué un consumidor va a escoger, él o ella va a escoger un producto versus otro. Es que el consumidor se convierte en el objeto central del estudio y de la proyección del mercadeo. Has dado en el clavo. Es exactamente eso, no puedo decirlo de mejor manera que esa. Cuando uno ve las grandes mentes en el mercadeo moderno, hay dos nombres que se resaltan y quiero citarlos en un momento dado u otro. Uno es Kotler, Philip Kotler, que es el padre del mercadeo moderno. De hecho, su libro Marketing Management, Gerencia de Mercadeo, es el libro académico de mercadeo de más venta en el universo conocido, por mucho. Y este es un hombre, ya debe estar en sus 90 y pico de años, es un hombre que hizo su manera de ser el coger conceptos complicados en mercadeo y llevarlos a su más simple definición para poder lograr obtener lo mejor de ellos. De la misma manera que Kotler es el padre del mercadeo moderno, hay un famoso educador, filántropo, filósofo, consultor, ya muerto, murió en el 2005, Peter Drucker, es un austro-norteamericano que se conoce como el padre de la gerencia moderna. Y sin embargo, él hace los comentarios más álgidos sobre mercadeo. Él dice, en una fraseología interesante, él dice que si el objetivo final de una empresa, y ojo, no pensemos nada más que la empresa que vende ketchup, o la empresa que vende salsa de tomate, o la empresa que vende pañales desechables, pensemos en una empresa financiera, pensemos en una empresa sin fines de lucro. Si su objetivo final es conseguir un cliente, un consumidor, un usuario, como hemos dicho, entonces hay dos cosas y dos cosas nada más importantes. Innovación, o sea, mi producto tiene que ser mejor que el producto anterior y que el producto de la competencia. Tengo que satisfacer las necesidades, los deseos de esos consumidores. Y lo segundo es mercadeo. ¿Y por qué mercadeo? Porque mercadeo es la manera en que la empresa, olvidémonos ahora del departamento de marketing, no debería ser el departamento de marketing. Mercadeo es la manera en que la empresa se comunica y mantiene una relación con ese consumidor. Así que al punto tuyo, efectivamente, empieza y termina con el consumidor es el eje central del esfuerzo. Tanto es así, y termino con la otra cita que quería hacer, David Packard, de fama en el mundo tecnológico, no en mercadeo, ojo, uno de los fundadores de la compañía Hewlett Packard, David Packard, tiene una frase que a mí me fascina y la digo ahora para balancear un poquito lo que dije al principio. Y dice que mercadeo es demasiado importante para dejárselo a la gente de mercadeo. O sea, la empresa completa tiene que pensar en términos de mercadeo. O sea, no solamente tiene que pensar el especialista en mercadeo. Correcto. Sino toda la estructura, desde la alta gerencia hasta el trabajador que está en la base, en una línea de producción, tiene que pensar en mercadeo. Y para eso es clave, y esto me lleva un poquito, voy a brincar un poco, Gerardo, si me lo permite, me lleva un poquito a el bachillerato que nosotros tenemos en comunicación corporativa. Para eso es clave que la comunicación. Es importante que vamos a llevarlo, no del nivel más alto al nivel más bajo, vamos a llevarlo del empleado con más tiempo al empleado con menos tiempo. Tiene que entender la razón de ser de la empresa. ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Por qué existe la empresa? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde queremos llevar la empresa? Y cuando eso ocurre, cuando ese pensamiento fluye a través de toda la organización, ocurre exactamente lo que estás planteando. ¿Y cómo lograrlo? Porque realmente eso me suena a mí que puede ser muy fácil decirlo, pero ¿cómo lograr que ese trabajador que está en una línea de producción, vamos a suponer, puede ser de auto, de ropa, de confecciones, puede entender o puede lograr ese entendimiento? Muy difícil, muy complicado, y las grandes empresas, no las pequeñas empresas, las grandes empresas han sabido chocar contra eso porque no le dan el valor suficiente a ese proceso de comunicación. Eso tiene que ser continuo, pero sobre todo tiene que ser consistente. Uno no cambia de misión, uno no cambia de visión. Misión siendo una fotografía de cómo somos hoy.
y visión siendo lo que queremos ser, lo que queremos lograr. Eso tiene que ser constante y consistente a través de todos los ejemplos. Le voy a dar un ejemplo puntual que es fácil porque ocurrió de la nada. Cuando los norteamericanos estaban preparando su primer vuelo espacial con un astronauta, que ya los rusos le habían ganado. Primero le ganaron con el famoso satélite Sputnik, que a los americanos los cogió totalmente fuera de base, y posteriormente le ganaron poniendo el primer, en el caso de los rusos, cosmonauta. No, pero antes fue un perro. Bueno, pues hicieron Laika. Una perra, montaron una perra, los americanos montaron un mono, pero inclusive el primer hombre en darle la vuelta a la Tierra fue un cosmonauta, y digo ruso, en realidad soviético, ¿no? Porque era la Unión Soviética en aquella época. Y los norteamericanos se dieron al esfuerzo, al objetivo bien claro que expresó el presidente Kennedy poco antes de ser asesinado, de que los Estados Unidos van a poner un hombre en la luna antes de terminar esta década. No porque lo podemos hacer, sino porque es difícil. Y hay un cuento famosísimo, de hecho está por ahí el video de que están en Alabama, en donde estaba parte del centro de NASA, no solamente en Cabo Cañaveral, en Florida, en Alabama, creo que Huntsville, Alabama, tenían esta presentación de los astronautas del primer programa, que era el Mercury 7, ¿no? Y los estaban entrevistando y se cansó el tipo de la pequeña estación de televisión de Alabama de entrevistar a los astronautas, y terminó y tenía, parece que espacio y tiempo, estaba con el camarógrafo y estaba pasando por un pasillo. Recuerden, Alabama, principios de los 60, y estaba un caballero afroamericano limpiando el piso, mapeando el piso. Y este individuo le dio por preguntarle a este hombre, acuérdense el momento particular que vivía en Norteamérica en aquella época. La Guerra Fría, la competencia. Guerra Fría, Gerardo, correctamente, la competencia con los soviéticos, el problema racial que persiste de alguna manera u otra todavía. Y estaba mapeando el piso y va este hombre con el camarógrafo y le pregunta el nombre que sea, no me recuerdo el nombre, fulano de tal, ¿y qué hace usted aquí? Y la respuesta del tipo, bueno, yo lo digo y se me paran todavía los pelos. Yo estoy poniendo un hombre en la luna. Él tenía claro cuál era el objetivo de NASA. Y aunque el objetivo de él verdaderamente era que el piso estuviese limpio, él estaba diciendo a todo el mundo que él era parte de yo estoy poniendo un hombre en la luna. De eso yo creo que se trata. Pero eso obviamente tenían una ventaja porque es una corporación nueva, la NASA acaba de existir, y se centraron en una cosa, un pensamiento del presidente Kennedy. Pero la realidad es que lo que tú planteas es muy difícil, pero en mi experiencia es consistencia, continuamente que todo el mundo entienda por qué estamos aquí. Nos podemos distraer haciendo diferentes cosas, pero porque estamos aquí. Y en comunicaciones, el bachillerato nuestro de comunicación corporativa, entre algunos otros bachilleratos que tenemos, logra muy bien eso, porque ayuda a desarrollar la comunicación dentro de una empresa y de la empresa hacia afuera a los diferentes estamentos que lo rodean. Quiero volver a uno de lo que ahorita dijiste, que el mercadeo inicia y termina en el consumidor. Pero quiero focalizarme en ese inicio. Imagínate que yo soy dueño de una empresa de ropa femenina. Ok. Y una de mis líneas son minifaldas. Ok. Y estoy pensando en vender esa minifalda en México y Arabia Saudita. ¿Crees que en los dos sitios pueda tener el mismo éxito de venta? ¿Mercadeo me puede dar esa respuesta? No creo que puede tener el mismo éxito de venta y no creo, más importante, volviendo al tema cuando me preguntaste 3 áreas, no creo que el posicionamiento va a ser el mismo en Arabia Saudita de lo que va a ser en México. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que reconocer que para ciertos productos hay un medio ambiente cultural, religioso, de estilo de vida que te impacta de una manera que no te impacta en otro sitio. Y yo creo que en ese sentido hay que atemperar primero nuestros objetivos y hay que atemperar la manera en que nos vamos a comunicar con ese consumidor o esa consumidora, dependiendo del caso del producto. Ciertamente hay unos productos que son básicos. Por más que querramos, el posicionamiento del papel de baño Charmin en Estados Unidos, en Venezuela, en Arabia Saudita y en Indonesia es exactamente el mismo. Porque son productos de primera necesidad. Seguro que sí. Y ahí donde
esos productos, empresas como el caso este que hemos hablado, Procter & Gamble, han escogido esos productos porque saben que esos productos apelan masivamente, pero apelan masivamente no porque hayan creado una necesidad, sino porque la necesidad existe masivamente. Desde el punto de vista de estudio, de adquirir conocimiento en ese campo, ¿cuáles serían las áreas que mercadeo aborda? Imagínate tú un programa de estudio de mercadeo. ¿Cuáles son las distintas áreas que se cubren en ese programa de mercadeo? Déjame tratar de contestar esa pregunta yéndome un poquito a la parte académica y plantearle a nuestros televidentes de que al final del día, esto que les voy a plantear con sus diferentes variantes, hay diferentes variantes, es aplicable para casi todo en la vida. Cuando uno piensa en un producto, en un servicio, hay un concepto que es uno de los conceptos base que enseñamos aquí, no solamente en la clase de Marketing 1210, que es la clase de Introducción al Mercadeo, sino también en la clase de Gerencia de Mercadeo. Inclusive lo enseñamos a nivel de maestría. Así que es un concepto que permea a través de todo mercadeo, que se llama el Marketing Mix. Y eso sale de un individuo que en los años 60 desarrolla este concepto diciendo que la persona que se encargue del mercadeo tiene que mezclar muchos aspectos. Y en aquel momento dado se hablaban de las 4 P's famosas del Marketing Mix. La primera, producto, todas con igual valor, ojo. La primera, producto, y la menciono primero porque del producto las otras van a sacar su esfuerzo. La segunda, promoción, que es tu pregunta original, que es lo que la mayor parte de la gente ve, la promoción de ese producto. El tercero, precio. Y la cuarta, para que fueran 4 P's, el área de distribución, que es place. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto déjame hacer intercalar un comentario. Hoy por hoy se habla también de las 4 C porque están vistas desde el punto de vista del consumidor, del usuario. Pero son las 4 P, las 4 C. Hay alguna gente que lo ha expandido a las 7 C. Pero ese es un concepto básico. ¿Y qué me estás hablando allí? Ahí me estás hablando de todas las áreas que cubre mercadeo. Contesto la pregunta ahora puntualmente. ¿Qué cubre el bachillerato en mercadeo? Si hacemos nuestra labor bien hecha y nuestros estudiantes hacen su parte, porque esto es una carretera de 2 vías, como tú bien sabes, en el mundo académico, debemos de estar cubriendo varias áreas. Debemos de estar cubriendo todo lo que es publicidad. Y publicidad cae dentro de esa P de promoción que mencionaba Gerardo al principio. Debemos estar cubriendo todo lo que es la parte de desarrollo de producto. O sea, cómo el producto que yo tengo le resuelve estas necesidades o deseos a un consumidor en particular y lo hago de una manera que sea rentable para la empresa. Y eso es clave en mercadeo. Nosotros hablamos de participación de mercado, pero hablamos de participación de mercado que deje dinero. Porque al final del día, ese es el objetivo final de la mayor parte de las empresas, a menos que sea una empresa sin fines de lucro. Vamos a estar cubriendo todo lo que es el área de ventas y el manejo de ventas, sean ventas personales o ventas a nivel grupal. Vamos a estar cubriendo todo lo que se conoce en inglés como publicity. Son todas esas actividades que hacemos por las cuales obtenemos cierta exposición allá afuera, sea en medios tradicionales como en los medios sociales, pero no pagamos por ella. Y vamos a estar cubriendo principalmente también toda el área de relaciones públicas. Y ahí es como la empresa y o su producto brega con todos los estamentos con los cuales tiene que interactuar. El gobierno, los consumidores, el medio ambiente de la competencia, etcétera, etcétera. Si tú tienes un joven frente a ti que está terminando su bachillerato, su high school y está pensando, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Tú crees que mercadeo tiene hoy todavía salida, tiene un buen mercado para esos estudiantes que le interesa esta temática? Bueno, si el estudiante está bastante claro, él o ella, de que el mundo empresarial es su interés principal, y está bastante claro de que se ve participando de una empresa ya establecida o estableciendo su propia empresa, contesto la pregunta refiriéndome de vuelta a David Packard, de que mercadeo es demasiado importante para dejárselo nada más que a la gente de mercadeo. Así que
Mi argumento sería que sí, mercadeo es una de las opciones viables. Y ojo, yo cuando hice mi bachillerato no estudié mercadeo, porque la universidad que yo estudiaba en ese momento dado no ofrecía mercadeo. Yo vine a comprender el mundo de mercadeo a nivel de la maestría, del MBA, pero lo combiné con negocios internacionales y lo combiné con finanzas también. Así que yo creo que para obtener un balance debiéramos de estar mirando varias opciones, pero mercadeo ciertamente es una de ellas, como lo puede ser contabilidad también, por dar un ejemplo. Está claro. Aparte de comunicación corporativa, ¿qué otros programas en esa línea ofrece Intermetro? En el BBA nuestro, a nivel del bachillerato y el BBA haciendo, y le hago la aclaración porque el otro día en unas presentaciones que tuvimos estudiantes de nuevo ingreso, me preguntaron qué significaba el BBA. Es el Bachelor of Business Administration o Bachelor in Business Administration. Normalmente ofrecemos en el área de mercadeo, cubriendo mercadeo, después voy a hablar de las otras especialidades, ofrecemos el mercadeo básico, ofrecemos mercadeo social, ofrecemos mercadeo digital, que es una de las grandes avenidas que han escogido muchos de nuestros estudiantes por la realidad del mundo en que estamos viviendo. Ofrecemos una opción donde puedes concentrarte en lo que llamamos relaciones públicas y comunicaciones. Esto dentro del BBA, diferente al de comunicación corporativa, que eso es un bachillerato en arte, pero está bajo la facultad de empresa. Ese mismo pensamiento se traduce al medio ambiente de las maestrías. De las diferentes, la maestría que nosotros ofrecemos, el MBA que nosotros ofrecemos, que requiere 45 créditos para graduarse, 30 de ellos son medulares y 15 son especialidad. Y una de las especialidades, concentraciones, es mercadeo. Pero tenemos concentraciones obviamente de finanzas, de contabilidad. Tenemos una concentración a nivel de bachillerato, estoy volviendo a la bachillerato, que es importantísima, que es la de desarrollo empresarial y gerencial, que somos la única universidad que estamos ofreciendo ese bachillerato de esa manera tan clara. Y eso va dirigido no solamente al que quiere establecer su propia empresa, sino al que se ve como un empresario, porque hay que estar claro que Nacho Álvarez, el presidente de Banco Popular, es un empresario. Igual que Gerardo González tiene un restaurante, voy a hacer un plug aquí para que me vuelvan a invitar al programa, tiene un restaurante en el cuartel Vallejar, Rincón Ibérico. Él es también un empresario. O sea, Nacho Álvarez, presidente de la empresa más importante y más grande en Puerto Rico, Gerardo González, dueño de un restaurante de comida tradicional española en el cuartel de Vallejar. O sea que ofrecemos muchas opciones dentro del medio ambiente nuestro de... Que conste, no le pagué para que me hiciera este comercial. Pero que conste, te voy a cobrar como quiera eventualmente. Sí. Bueno, ya ustedes vieron, nuestra querida audiencia, que mercadeo es un campo muy importante para el éxito de cualquier tipo de empresa. Es un área que trasciende la promoción. Es una ciencia que tiene muchos campos muy fascinantes todos. Quiere decir que aquel joven, aquel interesado en explorar este campo, aquí encuentra un área muy, muy retante y que va a tener muy importantes salidas en el mercado laboral y sobre todo en el mercado empresarial. Le agradezco a Carlos Ron por estar aquí, ilustrarnos con este fascinante mundo del mercadeo. Si me vuelves a invitar, te interrumpo. Ajá. Vamos a hacer una sección de comportamiento del consumidor y te traigo algunos estudiantes para que nos hablen un poco de ese. Pero si me vuelves a invitar, estoy en la mejor disposición de volver. Pues aceptado esa invitación. Bueno, le deseo a todos que pasen un buen día, una buena semana y nos vemos en una próxima edición de Panorama Empresarial.